Estamos siguiendo el libro de Lucas, así que les invito a leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí la lectura por el momento. La vez pasada consideramos varias cosas respecto al título que se le da allí, Hijo del Altísimo. Vimos varios pasajes bíblicos de quién era este Altísimo que aparece allí en la Escritura. Desde los orígenes, desde el Génesis, cuando aparece el Altísimo haciendo relación con Melquisedec, el sacerdote antes de que existiera el pueblo de Israel, antes de que existieran las órdenes de sacerdotes levíticos y de Aarón, antes de eso había un sacerdocio que era el sacerdocio de Melquisedec, y este era sacerdote del Dios Altísimo, ese Dios que está sobre todo, que nada se escapa de su mano, y es el mismo nombre que se aplica en el Salmo cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo. Es el ser soberano sobre todas las cosas antes del pueblo de Israel, antes de la creación del hombre, antes de la creación del mundo, estaba Dios el Altísimo. Y este Altísimo eh, viene a este mundo, toma forma humana. Pablo dice a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y dejamos esa aclaración que cuando allí aparece la palabra hijo, en ningún caso quiere decir que el hijo sea inferior. Y para ello vamos a leer el, el texto de Hebreos, que es importante porque el día de hoy hay algunas personas que al decir hijo tratan al Señor como un ser inferior. En Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Y el concepto que nosotros tenemos de hijo, de padre, podemos tener ese concepto de superior o de menor, pero aquí, refiriéndose al Hijo eterno de Dios, si el Padre es eterno, el Hijo también es eterno, tiene todos los atributos de Dios en él, en el Señor Jesucristo, dice Colosenses, habita la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 8 de Hebreos, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y allí fue donde hicimos esta salvedad de que el Hijo recibe las palabras del Padre y el Padre dice acerca del Hijo, tu trono, oh Dios, le da todos los atributos divinos, le da toda la honra, toda la gloria, dice adórenle ángeles, sabemos que los ángeles no pueden adorar a otro ser que no sea Dios, que no sea el Altísimo, y Dios, aquí vemos en Hebreos que puede ser Dios el Padre, hablando de su Hijo y diciendo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios.
y luego también habla acerca de la eternidad. En el principio fundaste la tierra, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Le da todas las atribuciones de Dios creador a este Hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Le da todas las atribuciones de la eternidad. En el versículo 11. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Le da todas las atribuciones que Dios tiene. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por la eternidad. Así que no haya ninguna duda, hermanos, acerca de quién es este Hijo que menciona aquí la Escritura. Es el mismo Dios hecho hombre, no se hizo de otra forma. El hombre fue salvado por la misma mano de Dios, Dios hecho hombre viniendo a este mundo. Ese es el Hijo, y allí lo presenta entonces como el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, el trono de David su padre. Puede que nosotros obviamente leamos y no nos llame la atención nada de allí, pero para el pueblo judío esto era importantísimo. El pueblo judío, habían pasado años donde el pueblo judío estaba esperando lo que era el Mesías príncipe, el Mesías que habría de venir. Era una promesa. Lo vimos en el caso de María y tal vez podemos pensar que María tenía en su mente lo que era estas profecías acerca del Mesías que tendría que cumplir algunos requisitos, y uno de esos requisitos es que este Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Y María se le estaba diciendo eso, tal vez estaba en su mente, ella era una conocedora de la palabra de Dios de la antigüedad. También se lo presenta como el profeta, el sacerdote y el rey. Bueno, aquí en esta partecita donde dice el trono de David, su padre, está relacionado con el reino y reinará sobre la casa de Jacob. Está hablando de un pueblo específico. Cuando se habla del pueblo de la casa de Jacob, se está hablando del reino de Israel. No se está hablando de otro país, no se está hablando de otro imperio. Un pequeño pueblo allí en Medio Oriente, allí va a venir el Salvador del mundo, y Juan capítulo 4 dice, la salvación viene de los judíos, y podemos entender cómo en el día de hoy incluso es un pueblo muy atacado, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, el pueblo de Israel ha sido el blanco de distintos imperios, y lo han atacado, lo han tratado de exterminar los distintos imperios. Y podemos ver en los museos aquellos grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, allí están en los museos, pero cuando vemos y miramos hacia Israel, luego de casi 2000 años, el pueblo de Israel resurgió, como la profecía de Ezequiel lo decía acerca de los huesos secos. Y se dice también que el pueblo de Israel va a estar en su tierra, en aquellos montes de Israel, que no va a estar en otro lugar. Y nuevamente decimos que ¿qué tiene eso de raro si está en la palabra y conocemos los versículos? Bueno, el pueblo de Israel, cuando se iba a dar su formación en las Naciones Unidas, en las conversaciones, porque no tenían territorio, se buscaron por lo menos tres territorios para que se instalara un pueblo independiente y soberano de la nación de Israel. Uno de esos territorios era cerca de nosotros, en la Patagonia Argentina. Otro territorio era en un lugar de África. Y el tercero y más complicado de todos era en la tierra de Israel, la antigua tierra de Israel. Entonces Dios hizo este milagro. Nacerá nación en un día. Cuando todo estuvo preparado, cuando todo estuvo dispuesto, nació aquella nación en un día por decreto de las Naciones Unidas. Se llevó a votación y en un día fue una nación libre y soberana. Nosotros como país
demoramos varios años peleando con los españoles para ser libertados y celebramos la independencia de nuestro país. Israel en un día. Dios lo hizo y después lo atacaron a Israel. Y es famosa la guerra de independencia, pero más famosa es la guerra de 6 días. En 6 días derrotó a más de 5 países enemigos. Estaban en desventaja absoluta. Dios ganó esa guerra, porque cuando el tiempo de Dios viene, todo se debe cumplir. No hay lugar a dudas que Dios está allí en Israel. Y ese es el pueblo que aparece aquí, reinará sobre la casa de Jacob. Es el pueblo de Israel, el pueblo especial para Dios. Pero hacemos la salvedad también, es el pueblo especial para Dios, el pueblo terrenal, terrenal. No hay que confundir. Tenemos nosotros claridad en la palabra acerca de la separación de promesas para el pueblo de Israel, el pueblo terrenal, lo que a Abraham se le dijo, que su descendencia sería como la arena del mar, pero también se le dijo como las estrellas de los cielos. Allí está en figura lo que es la iglesia y lo que es el pueblo de Israel. Abraham, el padre de este pueblo, de la casa de Jacob, que no haya lugar a dudas, es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Mal decimos nosotros a veces la tierra de Palestina, porque Palestina significa tierra de los filisteos. Y la tierra de Canaán, cuando llegó el pueblo de Israel, la conquistó, peleó por su tierra y se quedó allí. Es el pueblo, la tierra que Dios le dio a su pueblo, escogido, escogido. Y no lo escogió por ser lo mejor o lo más grande, sino que lo escogió por ser lo más pequeño, para que así la gloria y el poder de Dios sea exaltado. Esa es la casa de Jacob. Jacob tuvo sus hijos, se transformó en las tribus, eh, y allí entonces tenemos las tribus de Israel, y luego tenemos toda la historia del pueblo de Israel, cómo se eligen reyes, cómo aparece Saúl, cómo aparece David, Salomón, que son los tres primeros. El reino está unido y después se divide el reino, y queda el reino del norte, el reino del sur. Y tenemos allí el pueblo de Israel. En la mayor alcance de territorio lo tuvo con Salomón, pero un reino próspero, grande, riquezas por doquier. Pero eso fue gracias a las batallas que libró su padre David, que le dejó todo preparado para que fuera el reino más grande. Incluso le dejó todo para que pudiera construir aquel templo, pero David no lo pudo construir porque sus manos estaban manchadas con mucha sangre. Pero su hijo Salomón, un hombre pacífico, no tuvo guerras con extranjeros, hizo muchas alianzas con los pueblos vecinos y fue el reino más grande de Israel. Y esa es la casa de Jacob. En el día de hoy tenemos el privilegio nosotros de mirar hacia Medio Oriente y ver Israel plantado en su tierra, en los montes de Israel. Cuando los reformadores, por ejemplo, Lutero, Calvino, Zwinglio, miraban la palabra acerca de las profecías y veían alguna profecía respecto a Israel, ellos no la podían comprender a plenitud porque miraban hacia el Medio Oriente y no existía pueblo de Israel, no existía nación de Israel allí. Habían otros gobiernos, otros imperios, pero el pueblo de Israel andaba vagando por el mundo, en diferentes países, en diferentes lugares. Y después de la Segunda Guerra Mundial, donde muestran que 6 millones de judíos fueron exterminados, luego de eso comenzaron las conversaciones para crear un pueblo soberano, un estado allí. Era el tiempo de Dios, se cumplió. Y cuánto más cerca estamos ahora nosotros de la venida de nuestro Señor, hermanos. El Señor viene. O sea, hay profecías que deben cumplirse para cuando el Señor venga en gloria y majestad, que eso es 7 años después que la iglesia sea arrebatada. Cuando pase todo lo que es la gran tribulación,
principio de dolores, 3 años y medio, y luego 3 años y medio de gran tribulación propiamente tal. Allí en Israel también. Entonces, de Israel saldrá en el milenio, saldrá la ley, y allí se cumplirá, después de esos 7 años, el Señor viene en gloria y majestad y establece un reino terrenal, tangible, que toda la gente lo verá. Hermanos, esto no es figurativo. El milenio, el reino milenial, por los textos que tenemos, no es figurativo, no es algo alegórico, no son figuras. El Señor Dios prometió que aquí le va a dar el trono de David su padre y va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es algo real, es algo tangible que luego de esos 7 años de tribulación, el Señor viene en gloria y majestad y pone sus pies allí en aquel monte que se va a partir por la mitad. Va a destruir con su boca, de su boca sale una espada aguda, destruye a las naciones que se habían levantado contra él y comienza lo que es el reino milenial. Todo el mundo, todos los países, todo el mundo va a estar gobernado desde Israel. Desde Israel, desde Jerusalén saldrá la ley hacia todo el mundo. Todo el mundo irá a rendir tributo. Va a ser un reino aquí en la tierra perfecto por 1000 años. Por 1000 años. Allí va a haber justicia y paz. Las armas se van a transformar en arado. Es aquel texto que está en las Naciones Unidas, que no ha tenido nunca jamás cumplimiento. En esa época del milenio va a ser cumplido este reino de la casa de Jacob, del trono de David, su padre, el trono de David, su padre. ¿Por qué se le menciona como David, su padre? Si él, según se creía, dice la palabra, según se creía, era hijo de José, pero se menciona como hijo, se le menciona a María, el trono de David, su padre, su padre. David era el rey que los judíos recordaban con más sagrado. Cantamos nosotros un coro, solo un jovencito, contra el gran Goliat. Hasta el día de hoy, mencioné delante la guerra de los 6 días, se utilizaba esa metáfora de David contra el gigante Goliat. Era algo imposible, impensado, si Dios no está con David. Y se le recuerda a él, un hombre conforme al corazón de Dios, David, el rey de Israel, el pastorcillo. Dios le dijo al profeta que fuera a buscar el rey, y va el profeta a buscar el rey, y comienzan a pasar los hijos, y ninguno de ellos era. Y el profeta miraba la apariencia, y tiene que decir la palabra a Dios. Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros miramos las apariencias. Dios mira el corazón. Y David ni siquiera estaba presente. Isaí había llamado a todos sus hijos, menos a David. ¿Son todos estos tus hijos? Faltaba uno, David. Estaba cuidando las ovejas de su padre. Ni siquiera lo habían considerado. Ni siquiera lo habían considerado, hermanos. Pensemos eso. Dios escoge lo último, lo que no es. Así nos escogió también a nosotros en su amor y su misericordia. Y a veces nosotros mismos cometemos el error de pensar que hay mérito alguno en nosotros para que Dios nos haya salvado. No hay mérito en nosotros. Dios escogió lo necio de este mundo, lo débil de este mundo. Dios escogió lo que no es para avergonzar a lo que es, para que su poder sea glorificado. Y escoge a un pueblo pequeño insignificante como Israel, y forma de eso un reino que al final de los tiempos gobernará todas las naciones de toda la tierra. De allí saldrá la ley, y la gente tendrá que ir de todo el mundo a rendir tributo allá a la tierra de Israel.
será un gobierno de 1000 años para comenzar el trono de David, su padre. ¿Cuánto tiempo vivió David antes que el Señor? Aproximadamente 1000 años. 1000 años antes que el Señor naciera, tuvo lugar el reino de David. Entonces, ¿por qué le dice hijo? Esta palabra es por la descendencia. Era un descendiente el Señor de David. Y esto lo podemos considerar en las genealogías. Vamos a ir a la primera genealogía que aparece en el libro de Mateo, capítulo 1. Allí, en el primer versículo, se nos dice la conexión que hay. Hacer un paréntesis allí, de los 4 libros que nos narran la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, solamente 2 consideran la genealogía de nuestro Señor. La considera el libro de Mateo y el libro de Lucas. Marcos y Juan no tienen genealogía. Y si consideramos esto, hay una razón. Mateo presenta al Señor como rey, como el rey de los judíos, el rey de Israel, el Mesías prometido a los israelitas. Y Lucas presenta al Señor como el hombre perfecto. Marcos lo presenta como el siervo, como el esclavos, como el dulos, el esclavo, el siervo de Jehová. Y Juan lo presenta como Dios hecho hombre. Entonces Dios obviamente no tiene genealogía. Y un siervo, en el caso de Marcos, ¿a quién le puede interesar la genealogía de un esclavo, de un siervo? Pero cuando vamos a Mateo, que lo presenta como un rey, obviamente hay personas que estudian solamente la genealogía de los reyes. Y en el verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es importante esta conexión que hace para el pueblo de Israel, porque el escritor quiere dejar en claro quién es el Señor Jesucristo, cuál es su conexión con el pueblo de Israel. Y obviamente es la conexión más grande que puede haber, porque lo conecta con David, el rey que todos recordaban del pueblo de Israel, y lo conecta con Abraham, el padre. Para nosotros es el padre de la fe, para los judíos es el padre de aquella nación, Abraham. El versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y allí hace ese pequeño alcance, hermanos, y si la Biblia lo dice, también nosotros tenemos que recordarnos por qué hace ese pequeño alcance. Sabe que Dios no esconde las faltas de sus siervos, las menciona, las deja en evidencia, claramente allí establecidas. Dice que David tuvo un hijo y dice de la que fue mujer de Urías. Nosotros sabemos el nombre, pero allí no aparece, Betsabé. La Biblia menciona acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién podría atribuirse eso? O sea, el corazón de David era agradable para Dios, pero de ninguna manera el Señor esconde aquel pecado porque él adulteró y él también intelectualmente fue el que organizó el asesinato de Urías, un valiente, para que quedara encubierto lo que él había hecho con Betsabé. Sin embargo, Dios aquí en la genealogía lo deja en evidencia. Y el versículo 16 dice, y Jacob, luego de toda la genealogía, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, o esa palabra el Cristo es en griego, Mesías en hebreo, y significa Mesías o Cristo, significa el ungido, el ungido. ¿Y a quién se ungía? Lo hemos mencionado en nuestras oportunidades, a tres oficios. Se ungía a los reyes de Israel,
se ungía a los profetas en Israel y se ungía a los sacerdotes en Israel. Sí, el profeta, el sacerdote y el rey. Y es interesante porque nuestro Señor, como cantamos en un himno, es el profeta, sacerdote y rey. Lo habíamos considerado, es el profeta él, el sacerdote y el rey. Como podríamos decir, la triple unción, es ungido en aquellos tres oficios. Nuestro Señor como profeta, por eso es que en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, aparece cuando le van a preguntar a Juan Bautista y le dicen, ¿eres tú el profeta? El profeta, porque los judíos estaban esperando a un profeta. En Deuteronomio se le da la promesa acerca de que iba a venir un profeta de Moisés, parecido a Moisés. Iba a venir un profeta como él. Desde esa época estaban esperando y le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Por eso la pregunta. Cuando se le menciona como sacerdote, él en el libro de Hebreos está como el sacerdote de nuestras almas según en orden de Melquisedec. Y lo conectamos la vez pasada allí cuando Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. Melquisedec era del Altísimo. Y el profeta, el Señor también como profeta, él profetizó varias cosas. Así que vemos en el Señor las tres cosas que estaban en la antigüedad, el profeta, el sacerdote y el rey, están en la persona del Señor Jesucristo. Y como rey se conecta con lo que dice aquí, hijo de David, hijo de David. La casa de David gobernó, luego gobernó Salomón, luego gobernó Roboam, y luego entonces con Roboam se divide el reino entre Roboam y Jeroboam. Se dividieron y queda Jeroboam con 10 tribus y Roboam queda con 2 tribus. Y de ahí nunca más se habló de un reino unido, de un reino junto, hasta ahora, hasta que hay una nación en la tierra de Israel, una nación, un pueblo, un estado, el estado de Israel, que también estaba profetizado eso, que ya no serían dos naciones, sino que estarían unidas. Todo eso cumplido a cabalidad. Así que deja establecido Mateo, el Señor Jesucristo es el Hijo del rey David, descendiente del rey David. Y se va la genealogía por ese lado. Y en Lucas tenemos también, en Lucas, no en los primeros capítulos, sino que en el capítulo 3, tenemos la genealogía del hombre perfecto. Y el hombre perfecto llega, su genealogía, hasta Adán. Dice Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, y sigue allí toda la genealogía, el versículo 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y aquí vemos entonces la genealogía del hombre perfecto, y como hombre perfecto, el autor Lucas quiere dar la conexión con el reinado de David, de la realeza, pero también quiere dar la conexión con el primer hombre, Adán. Y hacemos un paréntesis allí. Adán es un hombre que existió, que fue real, el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, que de su costilla salió la primera mujer. Y allí están nuestros primeros padres, Adán y Eva, como seres reales. Aunque parezca básico, hermanos, lo menciono porque en el día de hoy hay mucha gente que piensa que son mitológicos,
que venimos de cualquier cosa, de evolución, hasta hay algunas teorías que venimos de otro planeta y cosas así por el estilo. Pero la Biblia muestra que Adán es un ser real, que Eva fue una mujer real, que fue el primer matrimonio aquí en este mundo, y de allí venimos todos nosotros. Y si alguien está en esta sala y dice, bueno, puedo creer todo de la Biblia, pero no eso de la creación del hombre. La Escritura muestra que fue un ser real, incluso en Corintios dice, el primer Adán hizo esto, el segundo Adán es espiritual, hizo todo esto otro. Hace la comparación y la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, sin margen de error, y toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados, son personajes reales, existieron y fueron creados por nuestro Dios. Y Romanos también dice, como en Adán todos pecaron. O sea, si dejamos fuera de nuestra ecuación a Adán, vamos a tener problemas en nuestras creencias, en nuestra fe, porque allí lo muestra como un personaje real. Así que Lucas quiere dar esta relación de que el Señor es descendiente directo de David, es descendiente directo de Abraham, pero sigue más atrás y es descendiente directo de, eh, de Adán, de Adán. Así que David, su padre, le dejó un reino y este ser que nacerá, este santo ser que nacerá, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La gente le decía al Señor, hijo de David, y fueron en algunas oportunidades donde le decían, le gritaban, le clamaban, hijo de David. Y hay uno de estos pasajes en el libro de Mateo, capítulo 15. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 15. Era una mujer extranjera. Y es importante esto, porque no era del pueblo de Israel, pero ella reconocía en el Señor que era el Mesías prometido al pueblo de Israel, era el rey que ellos estaban esperando, el cumplimiento a todas las profecías. Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y luego conocemos toda la historia. En el versículo 25 le dice, Señor, socórreme. Y al final la mujer se llevó una alabanza del Señor. El Señor le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sabemos la historia del milagro y de la fe de esta mujer extranjera. Y eso es lo que quiero destacar, que esta mujer era extranjera. El pueblo de Israel no reconoció al Señor como su rey, como su Mesías. Incluso lo crucificaron, lo rechazaron. A lo suyo, capítulo 1 de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, si hay alguna persona que no es creyente en esta tarde, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor viene a marcar una diferencia. Él es un rey, es el rey de Israel, pero abre la puerta, abre la posibilidad a los extranjeros, a los gentiles. En Hechos capítulo 10 vemos también a Cornelio recibiendo la salvación, era un romano, un gentil, recibió la salvación de su alma y se abren las puertas para el pueblo gentil. Y Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que el Señor, como hijo de David, como el rey de Israel, teniendo dominio, autoridad sobre las potestades, sobre todo el mundo espiritual, el Señor hizo este milagro, potestad, poder sobre aquellas regiones oscuras que el creyente también tiene luchas, pero el Señor es más poderoso que ellos. Tiene control sobre todo principado, potestad, sobre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí mismo en Mateo 20, Mateo 20, el versículo 29, hay el relato de dos ciegos. Jamás en la historia del pueblo de Israel se había escuchado, se había oído que un hombre diera vista a alguien, que devolviera la vista a alguien. Eso era nuevo, algo nuevo. Y el Señor dio a muchas personas la vista, les devolvió la vista. Al salir ellos de Jericó, dice Mateo 20:29, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Recordemos que Jericó era una ciudad maldita y representa a este mundo, que luego de que nuestro padre Adán pecó, la maldición pasó a nosotros y el pecado pasó a nosotros y la muerte pasó a nosotros. Todo eso por la desobediencia de nuestros padres, Adán. Entonces, Jericó era símbolo de esto, una ciudad maldecida. Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos hombres lo reconocen también como el Mesías, como el Rey, como el cumplimiento a todas las profecías sobre el trono de David, su padre, sobre la casa de Jacob. Este niño que nació cumplió todo aquello. Y sabe que el reconocimiento, el que vimos primero, de una mujer extranjera, que nada tenía que ver con el pueblo de Israel. Qué lamentable que el pueblo de Israel no reconociera al Señor. Y acá vemos a unos hombres en la ciudad que estaba maldita, Jericó, y como ellos reconocen también el señorío, la autoridad y la realeza de a quien tienen enfrente y le dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la mujer que tenía problemas con los demonios, con su hija, y estos hombres que tenían problemas en su salud, en su vista, claman al Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que el Señor cumplió todo eso. Abrió las puertas a los extranjeros, también sanando a los enfermos. Él cumplió las profecías de la antigüedad para el pueblo de Israel. Todos los milagros que el Señor hizo, según Mateo, nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Hay varias partes en el libro de Mateo que mencionan la misma oración, la misma frase. Todo esto se cumplió para que, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. El cumplimiento total a aquellas profecías de la antigüedad, nuestro Señor Jesucristo. Se le menciona en otras partes como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Altísimo. Pero lo que le dice el ángel a María, que también llevará el trono de David su padre. Y hubo personas que le reconocieron como el Hijo de David, el descendiente de David, el que tiene toda autoridad y dominio sobre el pueblo de Israel también. ¿Y cómo le pagó el hombre? ¿Cómo le pagaron los seres humanos cuando él anduvo en este mundo? Se burlaron de este reinado, de este título de rey, y sobre su cruz clavaron un letrero escrito, Jesús de Nazareno, Jesús Nazareno, rey, rey de los judíos. Así le paga el hombre a todo lo que el Señor hizo por nosotros. Esa es la naturaleza humana. El rey hijo de David tiene control
sobre toda enfermedad también. Sanó a todos los enfermos que vemos en estos escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ningún enfermo volvió con su enfermedad. Cada enfermo, cada leproso, cada ciego, cada paralítico que acudió al Señor, volvió sanado por el poder de nuestro Señor. Y eso estaba escrito desde la antigüedad, las profecías acerca del Mesías, del Hijo de David, del que iba a tener el trono y el dominio de su Padre. Ten misericordia de mí. Y si hay algún amigo en esta tarde también entiende lo que significa la misericordia del Señor, que el Señor nos haya mirado en nuestra bajeza, en nuestra debilidad, y haya tenido misericordia de nosotros. Nosotros no merecemos nada. El Señor en su misericordia nos ha dado todo. Y dice Lamentaciones capítulo 3, nuevas son cada mañana tus misericordias. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana para nosotros. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tiene todo que ver también con la política. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos han sido embrujados, hechizados con el ámbito de la política? Pero si el creyente quiere tener alguna participación en política, ese tiempo futuro es para eso, el milenio. Pero en este tiempo no. En este tiempo solamente somos embajadores en el nombre del Señor. Estamos preocupados no de lo terrenal, sino que de las cosas espirituales. Y tenemos una función de orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quietos y reposadamente. Muy bien, hermanos, que el Señor nos ayude a recordar todos estos títulos que hemos visto, y que el Señor bendiga también su palabra en nuestros corazones.